Les decía que es posible que algunos de ustedes no habían escuchado una serie de mensajes tan larga respecto a las 42 generaciones que Dios usa para dar a luz a Cristo. Pero gracias al Señor que en su misericordia, después de haber estudiado las 42 jornadas, Dios nos ha tenido ocupados estudiando las 42 generaciones. Y esto es precioso, porque ahora tenemos más conciencia, ahora tenemos más entendimiento acerca de cómo se da a luz a Cristo. Y estamos ocupados ahorita en José, y vamos a usar bastante tiempo para hablar de José porque José es el aspecto maduro. No se le olvide, lo que vemos simplemente en José es una sombra. La realidad es la constitución de Cristo. Vuelvo a repetir este conceptito porque este conceptito es muy importante. Le dije conceptito, pero es un concepto muy importante. Lo que vemos en José es simplemente una sombra. En realidad, en José está la constitución de Cristo en nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. José sirve para entender cuánto se ha constituido Cristo en nosotros. Es el aspecto maduro de los creyentes. ¿Ok? Entonces, gracias a Dios que ya entendimos, ¿verdad? Que aún siendo Jacobs, llevamos dentro de nosotros a nuestro hijo José como una constitución. Esa es la idea de Dios al ponernos a estudiar personajes. Cuando Dios siempre pone fulano engendró a sutano, Dios nos quiere enseñar la experiencia que se va a producir de una persona al dar a luz a otra. Muy bien. Entonces, el aspecto de Cristo constituido en nuestro ser regenerado lo representa totalmente y lo tipifica José, porque José representa el aspecto reinante de una vida. En realidad, cuando José estaba reinando en Egipto, el que estaba reinando era Jacob. Siempre nuestros hijos son los que Dios usa, sea para castigarnos a nosotros en nuestros pecados o para bendecirnos con los logros de nuestros hijos. Si nosotros somos gente temerosa de Dios, segurísimo que Dios va a producir triunfos a través de nuestros hijos que nosotros nunca alcanzamos. Pero si nosotros somos descuidados y nos dejamos engañar de Satanás, el engaño nuestro les afecta a nuestros hijos. Eso es lo que registra la Biblia, que Jehová es celoso y visita la maldad de los padres sobre los hijos. Pero eso no quiere decir que solo visita la maldad, visita también lo temeroso de sus hijos. Si yo soy temeroso de Dios, seguro que Dios va a bendecir a mis hijos. Si yo soy descuidado en las cosas de Dios, seguro que Dios nos va a disciplinar en nuestra generación siguiente. Entonces, es importante que entendamos que un fulano engendra a un sutano. Entonces, como ya alcanzamos a ver esto, nosotros debemos de ver que esta clase de vida que está registrada en la Biblia está registrada en una manera excelente. La clase de vida madura está registrada en la Biblia en una manera excelente. Dios nos muestra a José para que entendamos si realmente nosotros estamos madurando. Y noten pues que aquí hay algo muy importante, porque Génesis 37, 38 y 39 nos muestran el inicio de una vida reinante.
Repito, Génesis 37, 38 y 39, por medio de la vida de José, nos muestra cómo inicia una vida reinante. Debemos de ver bien cuidadosamente y leer esos 3 capítulos. Yo le recomiendo que usted los lea. Lea Génesis 37, 38 y 39 y usted va a encontrar algo allí. Estos capítulos para muchas personas solo tienen cosas negativas, pero recuerde siempre que Dios, de lo negativo, de lo escabroso, de lo lleno de tinieblas, Dios saca luz. Mire, usted va a preguntarse, ¿cómo nosotros podemos decir que la vida reinante se puede ver en el capítulo 37, 38 y 39, si en esos capítulos lo que encontramos es odio, si en esos capítulos lo que encontramos es complot, si en esos capítulos lo que encontramos es traición? Fíjese, has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi noche en día, has cambiado mi tristeza en gozo. Hermano, una de las características preciosas de Dios es que Él, de donde no hay esperanza, Él hace brillar la esperanza. Fíjese que esto es muy importante que usted lo alcance a ver, porque es posible que nosotros nos hagamos una pregunta: ¿será que yo pueda amar estos capítulos? Y yo quiero que usted se dé cuenta que lo que controla y da valor a estos capítulos son los sueños de José. Quiero que usted vea que solo por medio de los sueños se puede entender la visión del Señor. Aleluya. Yo quiero que usted se dé cuenta, porque usted lo tiene que ver. En el capítulo 37 se nos habla de cuánto amaba Jacob a José. Inmediatamente después que nos muestra que Jacob amaba a José, se nos muestra que él tuvo 2 sueños. El sueño de los manojos, de las gavillas. Ya ve que los manojos se inclinaban hacia José, que era otro manojo. Y luego nos dice que las estrellas se inclinaban, las estrellas y el sol y la luna se inclinaban a él como una estrella. Bueno, eso produjo algo en sus hermanos. Si usted sigue leyendo, dice que produjo una conspiración para matar a José. Luego vemos que José es vendido a los mercaderes. Luego vemos que se angustia Rubén y nos muestra la pesadumbre que tenía Jacob por haber perdido a su hijo. Seguido a eso, en el 38 tenemos la fornicación de Judá y le nace ¿sí? Y luego vemos su enlace con Tamar. Después de eso vemos que Judá se llega a Tamar y que Tamar le da a luz unos cuatitos, unos gemelitos, Fares y Zara. Y luego llegamos al capítulo 39, donde José muestra su integridad y su prosperidad. Y vemos cómo es incitado José al pecado, pero que José sale triunfante y aunque es encarcelado injustamente. Bueno, ya le di un resumen, perdón, de esos 3 capítulos. Entonces, ahora nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Y es que José pudo ser triunfante en medio de
toda esta negatividad. Entonces, el primer punto que quiero en esta mañana desarrollar contigo es que captes, que disciernas tu madurez. Si tú crees que la madurez es producida por una vida de gozo y una vida que todo es color de rosa, si tú crees que la madurez se produce porque tú estás tranquilo y estás en paz y que aparentemente no hay ni un problema, estás equivocado. Porque la madurez, de acuerdo a la revelación divina, y esto es muy importante verlo y entenderlo, la madurez es producida a través de puras circunstancias negativas. Y yo espero en Dios que esto te sirva a ti, mi amado hermano y mi amada hermana, porque muchas veces Dios nos habla a gritos, pero nosotros estamos tan sordos y tan ciegos, y más de eso somos tercos, no captamos, no captamos. Nuestra madurez es producida en medio de tribulaciones. Hermano, discúlpame, pero muchas veces tú te has quejado porque sufres, o muchas veces tú te quejas porque eres incomprendido. Muchas veces estás molesto porque los hermanos, ninguno parece que te hace una sonrisa o te da una sonrisa. Parece como que todos estuvieran contra ti. Pues quiero que entiendas, porque el lenguaje de Dios ese es. Pero puede ser que tú pretendas ser un cristiano muy elevado. Puede ser que tú pretendas ser un cristiano que ha crecido y que ha madurado. Date cuenta que estás derrotado porque todo te molesta. Date cuenta que no estás respondiendo a las visiones que Dios te da. Dios te da visiones, pero en medio de las visiones te da pruebas. Dios en medio de esas visiones, porque Él recibió visiones. Y tú quizá me preguntes, bueno, hermano Carrillo, ¿qué significa que Dios me dé visiones en medio de tormento? En medio de un fracaso. Mira, te pregunto algo en esta mañana. ¿Has fracasado? ¿Te ha ido mal? ¿No te comprenden? Entre comillas, pues. ¿No te comprenden? ¿Te han criticado? ¿Te han censurado? ¿Han hablado mal de ti? Pues gózate. Gózate. Mira, si tú estudias bien cuidadosamente estas lecciones, tú te vas a dar cuenta de algo. Y vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis 1:12. Apocalipsis 1:12. Quiero que lo leamos juntos. Vamos a ir a Apocalipsis 1:12, porque puede ser que tú seas cristiano y que te guste oír al hermano Carrillo, pero puede ser que no agarres la onda. Apocalipsis 1:12 dice, y me volví para ver la voz. Y me volví para ver la voz. Fíjate que aquí hay algo que muchos solo lo leen y lo pasan desapercibido. Y me volví para ver la voz. Fíjate que tú tienes que ver la voz. Tienes que ver la voz que hablaba contigo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Había una voz que hablaba con Juan. Y cuando él volteó a ver, la voz tenía acompañada una visión. Quiero que sepas que las visiones que Dios te da pueden ser positivas y pueden ser negativas. Si Dios te mete a problemas, esa es la visión. Si Dios te mete a problemas, esa es la visión. Escucha la voz. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Cuando Dios habla, Dios siempre, siempre te da una visión. ¿Cuál es la visión? Las circunstancias que te rodean. En el caso de Juan, él oyó una voz y cuando volteó a ver, vio 7 candeleros. Eso quiere decir que él debería ser gobernado
por la visión. Déjate gobernar por la visión. Porque los sueños lo controlaron y lo dirigieron. Si tú pones atención a lo que te está rodeando, esa es la visión que Dios te está dando para lo que te está hablando. O sea que nosotros tenemos que ver la voz. Qué raro, ¿verdad, hermano? Que tengamos que ver la voz. Por eso te pregunto, ¿qué te ha dicho Dios a ti, hermano? Porque Dios muchas veces no te habla audiblemente. Dios no nos habla audiblemente. Dios nos habla por medio de un hermano que nos desprecia. Dios nos habla por medio de un hermano que nos ama. Dios nos habla por medio de las circunstancias. Ojalá captes, pues, porque toda circunstancia es una visión. Pero si tú no escuchas lo que esa visión quiere decirte, te vas a quedar sin el entendimiento correcto. A José, sus sueños lo controlaron. Él tuvo una visión, él se vio como una gavía. Si tú te miras como una gavía, porque fíjate que aquí hay dos revelaciones. Dios le mostró a él que él era una gavía y que él era una estrella. Tú no vas a entender lo que es que tú seas una gavía y que seas una estrella si Dios no te habla por medio de las circunstancias. ¿Aló? ¿Me estás escuchando? ¿Estás escuchándome? ¿Qué te está pasando a ti en tu vida? Cuando vives en tu hogar, ¿qué te rodea? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿O viceversa? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Qué te rodea? ¿Qué está pasando en medio de ti? Porque Dios te habla por medio de esas circunstancias. Él te está hablando. La visión te la está dando, pero puede ser que no escuches la voz. ¿Qué sucede cuando te reúnes con los santos en la iglesia? ¿Qué escuchas de los hermanos? ¿Cómo se conducen los hermanos alrededor tuyo? De otra manera, no estás recibiendo visión. La visión tienes que escucharla. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tengo que escuchar la visión? ¿Por qué tengo que ver la voz de la visión? Porque nos debe gobernar la visión. A José lo gobernó la visión. Dios le mostró que él era una gavía llena de vida. Le mostró que, mira, la gavía ¿para qué es? La gavía es un manojo de comida. Entonces, primero tienes que entender que tú eres un manojo de comida para gente que es de la misma categoría que tú. Porque los manojos se inclinaban a los manojos. Yo siempre les he enseñado a los hermanos que Dios nos corrige a nosotros por medio de hermanos débiles como nosotros. Y siempre he usado el ejemplo de Naamán. Naamán era un general sirio leproso. Y Naamán, cuando le dijeron que si quería que se le quitara la lepra, él tenía que irse a zambullir al río Jordán. El río Jordán era un río sucio. Era un río que al meterse uno ahí se llenaba de lodo. Y él no quería zambullirse en el río Jordán porque él sabía que era un río sucio. Entonces primero tú debes de saber que Dios usa a gente de la misma categoría que tú, del mismo nivel que tú, para corregirte. Fue hasta que Naamán fue obediente que Dios le quitó la lepra. Si tú tienes que zambullirte en un río sucio para que Dios te limpie, eso significa que Dios nos corrige a nosotros a través de gente débil igual que nosotros. El hecho que yo sea pastor y que Dios me use para corregir deficiencias en tu vida,
Eso no significa que tú tienes que criticar al pastor, sino que debes de zambullirte en ese río sucio y es la única manera que Dios te va a quitar la lepra. Dios no puede bajar del cielo en una forma milagrosa y con una varita mágica quitarte todos tus defectos. Eso Dios jamás lo hará. Pero si tú tienes un oído circuncidado y un corazón y un espíritu abierto para Dios, tú vas a dejar corregirte por medio de personas que son tan débiles como tú. Esa visión debe de gobernarte. A José lo gobernó. José sabía que él era un manojo, pero él no aceptó que era un manojo muerto y sin vida. Él sabía que sus hermanos eran manojos también, pero él tuvo que tomar la posición que Dios le dio de ser un manojo lleno de vida. Recuérdate que tú eres para producir vida en los hermanos. Tú transmites vida a los hermanos. Transmitir vida es que la constitución de Cristo sea vista en nosotros para que esos hermanos, en vez de estar criticándonos y en vez de estar dándonos problemas, ellos vean que realmente somos personas que amamos a Dios. Eso sucedió con José. José les demostró a sus hermanos que él era un siervo humilde, nada menos era un tipo perfecto de Cristo, pero a él lo gobernó la visión. Dios le mostró que sus hermanos eran personas que tenían que rendir pleitesía hacia él. Hermano, él no se enorgulleció, porque muchos de nosotros sabemos que Dios nos ha puesto a nuestro prójimo para que nos salude y nos respete, pero no lo andamos buscando. José nunca le dijo a sus hermanos: hey, ustedes tienen que respetarme porque Dios a mí me dio un sueño donde yo soy el jefe. No, a él lo gobernó la visión de que Dios era el que vindica al hombre. Es Dios el que permite que seamos lo que nosotros somos ante las personas. Yo nunca le he pedido a mis hermanos en la carne que ellos me respeten. Sin embargo, yo me quedo admirado que todos mis hermanos aprendieron a respetarme a mí y me aceptaron, hasta decían ustedes como nuestro Padre. Hermano, es Dios el que lo vindica a uno. Es Dios el que lo pone en un sitial de honor a uno. Si somos gobernados por la visión, entonces vamos a entender que una vida madura es para bendecir, hermano, no para maldecir. Una vida madura es para que nosotros bendigamos a todos los que nos rodean. Una de las características de Jacob en su vida madura, en su vida ya de vejez, fue que él aún a Faraón le dijo: el Señor te bendiga, Faraón. O sea que ese es un ejemplo de que aún las cosas negativas a nosotros no nos hacen maldecir. Regularmente los hombres que no tienen temor de Dios en la punta de la lengua tienen las maldiciones. Nosotros somos personas que tenemos en la punta de la lengua las bendiciones, hermano. Bendigamos. Entonces, gracias a Dios, pues, que usted está viendo en esta mañana que si Dios no te ha dado visión, entonces por eso tú no tienes control. Pero si tienes visión, ahora yo te voy a profundizar un poquito más en las visiones, porque antes de hablar de ser una estrella, porque ahorita te estoy hablando de ser un manojo de vida, de ser una gavilla llena de vida para transmitir vida, pero ser gavillas transmitiendo vida es estar consciente que nosotros estamos en la misma categoría que los demás. Estamos en la misma categoría que los demás. Nunca te creas superior a ningún hermano. Si en ti hay orgullo, si en ti hay vanidad, tú siempre vas a creer que eres mejor que un hermano. A José lo controló la visión, que era Dios el que permitía que sus hermanos se rindieran a él. Pero él nunca tomó una posición diferente a sus hermanos. Él tomó la posición de gavilla. Dios le mostró a José que él era una gavilla igual a sus hermanos, solamente que lo puso a reinar.
Pero fíjate que cuando una persona es humilde, Dios la pone a reinar y no se ensoberbece ni toma ventaja de los que están bajo su mando. Entonces, el aspecto importante de la gavía es algo que nosotros debemos ver. Fíjate que el capítulo 37 comienza diciendo cuán querido era José de Jacob y cómo José reportaba lo malo de sus hermanos a su padre. Y luego se nos dice de sus sueños. Fíjate qué tremendo. Porque en el 37 del 5 al 10, allí nos muestran los sueños. En la vida de la iglesia hoy día es lo mismo. Los sueños de José revelan nuestra situación. Somos manojos de vida. Somos comida. Mira, por eso Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Hermanos, nosotros somos comida. Nunca diga que los hermanos de la iglesia no le caen bien, hermano. Nunca diga eso. Usted se recuerda de un incidente que Dios nos pone en su palabra. Nos pone a Balac para que contrate a Balaam para que maldiga a Jacob. Que maldiga a Jacob. Oiga bien, le estoy hablando de Jacob. Jacob representa el hombre torcido. Jacob representa al mal cristiano. No estoy hablando todavía de Israel. Israel se llamó cuando él ya maduró, cuando ya él era capaz de producir una vida madura. Entonces, quiero que usted se dé cuenta que una gavía no puede maldecir a otra gavía. Si usted lee en Números 23, 21, vayamos, leámoslo. Números 23, 21. Vamos a ver qué dice ahí en Números 23, 21. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob. No ha notado iniquidad en Jacob. Cuando tú miras con los ojos de Dios, y discúlpame hermano, pero yo he comparado los ojos de Dios con ojos de buitre. O sea que ojos de Dios versus ojos de buitre. Porque nosotros los cristianos, en vez de usar los ojos de Dios, siempre usamos nuestros propios ojos, los cuales son ojos de buitre. Muchos años hace que yo aprendí cómo son los ojos de buitre. Fíjese que los ojos de buitre son unos ojos especiales. Por supuesto que son negativos. Porque un buitre puede volar sobre todas las plantas, sobre todas las flores, sobre todas las plantas. Y él no ve la belleza de las flores, sino que ve los cadáveres de los animales que se han muerto debajo de ellos. O sea que los ojos de buitre son especiales para ver cadáveres. Y muchos de nosotros somos personas con ojos de buitre, porque casi siempre solo vemos lo malo de las personas y por eso nos expresamos de las personas muy mal, porque tenemos ojos de buitre. Pero cuando uno tiene los ojos de Dios, hermano, le pasa esto, mire, no ha notado iniquidad en Jacob. Jacob era un cadáver. Jacob era una persona llena de problemas. Pero Dios no lo ve como muchos de nosotros lo veríamos. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Hermano, seamos honestos. Nosotros no calificamos para ser personas maduras. Póngase triste. Llore delante de Dios, hermano, y pídale que lo haga una persona madura. Usted se queja de todo, hermano. Yo me quejo de todo.
Yo me quejo de los hermanos, cualquier defecto de los hermanos anda muy fácil en mi boca, soy boca suelta. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque delante de Dios todos somos gavillas. Delante de Dios todos somos gavillas de vida. Tu hermano, por muy defectuoso que lo veas, por muy deficiente que lo veas, él es una gavilla también y tú eres una gavilla. Y no te me creas superior a él, por favor, porque no lo eres. A los ojos de Dios, hermano, todos somos iguales, todos llenos de defectos, pero Dios no nos mira nuestros defectos, porque Él nos ve en Cristo. Él nos ve justificados, estamos todos torcidos en nuestro ser natural, pero Él no nos ve torcidos, Él nos ve rectos. ¿Por qué tú no empiezas a ver rectos a los hermanos? Hermano, cuando el apóstol Pablo declara, dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ah, pero nosotros, hermanos, somos tan buenos para conocer a los hermanos en la pura carne, hermano. Cada vez que nos reunimos a tener un convivio, lo que hacemos es ponernos a hablar de los defectos de todos los demás, ya como que nosotros fuéramos hermanos perfectos y sin ningún defecto. Estoy hablando en nuestro hombre natural, porque nosotros solo somos perfectos en Cristo, hermano. Y no te vas a poner a hablar mal de la perfección de Cristo en un hermano. Dice mi hermanita Rosa, wow, este mensaje debería de ser virtual, aleluya. Este mensaje debería de ser enviado a todos los hermanos para que se corrijan, hermano, para que verdaderamente vean la voz, para que los gobierne la visión verdadera de Dios, hermano. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué visión te gobierna a ti? Hablando honestamente. A mí me conocen con una expresión, hablando en plata pura. Así dijo mi hermanita Célica. Garay Bustamante dice, como dice el hermano Carrillo, hablando en plata pura. Hablando en plata pura, hermano, yo te pregunto a ti, ¿qué visión tienes de Dios para ser gobernado? ¿Qué visión tienes para ser gobernado, hermano? Entonces, yo quiero que por favor notes que a José, que Dios nos pone aquí como ejemplo de un cristiano maduro, a él lo gobierna la visión que Dios le dio en medio de todas sus circunstancias. Lo vamos a aplicar correctamente, hermano. Ya se me está yendo el tiempo, pero quiero aplicarlo correctamente. Te lo voy a poner de esta manera para que sea entendible para ti. Gracias, hermana Betty. Así debe uno de expresarse como mi hermana Betty Alencastro. Mi hermana Betty Alencastro, mire cómo puso aquí. Ella puso, todos mis hermanos y mis hermanas son hermosos. Y yo puedo decirle, yo conozco a la hermana Betty. La hermana Betty tiene un corazón humilde. Juanito igualmente, hermano. Yo nunca los he visto a ellos quejándose de los hermanos. Por 20 años los he pastoreado, 25 quizá. Y ellos siempre tan lindos. Ellos siempre tienen una palabra humilde y amistosa para todos los hermanos. Pero volvamos a donde estábamos. Volvamos a donde estábamos. ¿Qué visión tienes tú de Dios para ser gobernado? Porque si tú quieres ser gobernado por Dios, todas las circunstancias negativas no van a controlar tu visión. Las circunstancias negativas pueden ser tu visión, pero en la parte negativa. Porque él tuvo una visión de cosas negativas, él miraba lo negativo, pero tenía una visión positiva. Así que aquí podemos ver entonces cuál es la visión que nos va a gobernar. A él no lo gobernó el odio, a él no lo gobernó la traición, a él no lo gobernó el complot. La conspiración de sus hermanos no lo gobernó. Él siempre se mantuvo en la visión de las gavillas y de las estrellas. Él sabía que Dios le había dado esos dos sueños. ¿Qué sueño te ha dado Dios a ti en la palabra? La palabra, porque la palabra es nuestra visión. ¿Qué dice Dios de tu salvación? ¿Qué dice Dios de tu perdón? ¿Qué dice Dios si eres vencedor? ¿Qué te está ofreciendo?
Esa es la visión que te debe gobernar. Basados en la visión que nos gobierna, nosotros podemos entender la visión de lo negativo. Porque te vuelvo a repetir, la visión de lo negativo son las circunstancias. Si José se hubiera dejado llevar por la forma que sus hermanos lo trataban, él se hubiera vuelto un malvado. Él se hubiera vuelto una persona quejista, una persona querellosa, una persona amargada, lo cual son muchos que me están escuchando. ¿Por qué? Porque no han sido gobernados por entender lo que es su salvación completa. No han sido gobernados por entender que Dios les está ofreciendo reino. No han sido gobernados porque Dios les está ofreciendo una vida eterna. No han sido gobernados por todas las promesas que Dios ha hecho. No han sido gobernados por el nuevo pacto que Dios ha hecho con ellos, sino que ellos están empeñados en ver todo lo negativo. Y vuelvo a repetirte, todo lo ven con ojos de cuervo. Para ellos todo es cadáver. Oh, hermano, mire, hay hermanos que de todo se quejan. Pero gracias a Dios, dice Romy, de gloria en gloria nos vas haciendo libres, Señor. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Sí, hermano. Esas son las visiones que nos deben controlar, que Dios nos está perfeccionando, que Dios, hermano, nos está dando algo maravilloso. Si tú tienes una visión de Dios que te gobierna, eso va a producir en ti un comportamiento en cualquier circunstancia negativa. Va a producir en ti. Esta es la lección de hoy. De que si Dios está gobernando con su palabra, Dios es nuestra revelación. Esa es la visión que te debe gobernar todo lo que Dios te ha revelado y que te ha ofrecido si tú eres un buen colaborador. Así como le mostró a José, entonces en José todas las circunstancias negativas producieron un comportamiento de madurez. Dicho en otras palabras, a nosotros nos debe gobernar todo lo que Dios nos ha revelado. Todo lo que Dios nos ha revelado. Si el Señor nos permite, continuaremos el día viernes. Dice mi hermana Cecilia de la Torre, mi visión es reinar con Cristo, quiero ser vencedora. Mire hermano, si a nosotros nos gobierna la visión de que nosotros queremos reinar con Cristo, y no tan solo querer, sino que es un hecho. Dios te ofrece reinar con Él. Dios te ofrece reinar con Él. Tómalo como algo que viene del corazón de Dios para que eso te gobierne. Y entonces ya no vas a solo desear, vas a decir, soy vencedor. Soy vencedor en el nombre de aquel que me ha llamado. Soy vencedor. Soy vencedor. Y dice mi hermanita Rosa, y no está enojado. Es Dios hablando. Sí, yo sé que algunas hermanitas siempre ponen esa expresión porque yo la he dicho. Y no estoy enojado, sino solamente estoy dejando que Dios hable a través de mí. Hermano, si nosotros permitimos que nos gobierne la visión, soy rey, soy vencedor, soy salvo, soy justificado, soy visto recto ante los ojos de Dios. Sí, soy gente de fe, soy persona de fe, soy el que ama a los hermanos. Amo a mis hermanos porque todos ellos son preciosos. No me importa lo que estén pasando, yo oraré por ellos. Dios los va a sacar adelante porque fiel es Dios, fiel es el que prometió, fiel es el que comenzó el trabajo en nosotros, el cual también lo perfeccionará. Confiesa que la visión de Dios te gobierna. No solamente eres gavía de vida, eres estrella que resplandece en el firmamento. Oh, cuando se establezca el reino del Padre, dice la Biblia, que en el reino del Padre todos nosotros los creyentes vamos a brillar como las estrellas resplandecientes que les enseñamos la justicia a la multitud. Oh, gracias Señor Jesús. Que Dios te bendiga.
despídete en esta mañana y si Él nos permite, nos vemos el día viernes en la localidad. Sigue orando por nosotros. Sigue orando por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Cristo.